Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 25 de septiembre. Año 1960. 18ª carrera de la temporada. Vuelta de Ensenada. Ganaba Julio Devoto. La primera edición de la Vuelta al Fuerte de Ensenada se presentaba sobre un trazado con forma de triángulo rectángulo en cuyos vértices se ubicaban las poblaciones de Punta Lara, Ensenada y La Plata. A la hora 11 en punto se ponía en marcha la competencia, largando un auto cada 10 segundos. Durante la primera vuelta, Oscar Cabalén equivocaba el camino y perdía el primer puesto en la ruta, por lo que en el primer paso por el palco oficial, ubicado en el Fuerte Barragán, se vio pasar a Mantinian y Galbato peleando por el puesto. Sin embargo, la cosa cambiaba cuando se dieron a conocer los tiempos, ya que en los cronómetros la punta era para Oscar Gálvez. Oscar Gálvez sufría la rotura de una válvula, debiendo abandonar un giro más adelante. De esta forma, Cabalén heredaba la punta con una diferencia de 2 minutos 11 segundos sobre Petrini. De acuerdo a lo que faltaba, el puntero trató de no exigir la máquina a fondo para esperar el final sin complicaciones. Aún faltaba bastante, pero pocos imaginaban que pudiera cambiar la perspectiva de la competencia, y menos de parte de un piloto que en ese momento estaba quinto. Pero las carreras hay que correrlas y principalmente terminarlas. De esa forma lo entendió Julio Devoto, que a pesar de haber perdido 7 minutos por una inoportuna detención al comienzo, ahora venía a fondo, ganando posiciones y descontando. De esa forma, en la 17ª pasada, marchaba tercero en el camino y se situaba como escolta por tiempo a 43 segundos de Cabalén. Ahora la gente comenzaba a prestarle atención a los datos que informaban las transmisiones radiales, ya que la ventaja se acortaba. En el giro 18 quedaban a 26 segundos y entraban a la última vuelta, separados por tan solo 14 segundos. El avance arrollador del Ford se confirmaba durante los últimos referenciales, de modo que cuando arribó Cabalén había que esperar por Devoto, que debía entrar a menos de 1 minuto 10 segundos. Y entró nomás el sanjuanino a toda velocidad para llevarse una gran victoria luego de no haberse guardado nada para lograrla. Ganaba Julio Devoto, segundo Oscar Cabalén, tercero Ernesto Petrini. Año 1966, era la 28ª fecha del campeonato, era la 5ª vuelta de la ciudad de Pergamino. Ganaba Carlos Alberto Pairetti. Como profetas ni Rienzi ni Cupeiro tienen un futuro brillante. 10 minutos antes de largarse la vuelta de Pergamino se desearon buena suerte, se dijeron hasta luego y prometieron verse en el parque cerrado. Bueno, Cupeiro estuvo en el recinto, pero de paseo. Esta vez el Chevy aguantó más de 1 hora en carrera, pero exactamente en la mitad de la competencia perforó un pistón y le dio una vez más la razón al tétrico llamado de los aviones anunciando su abandono. Rienzi fue menos afortunado, no llegó siquiera a dar una vuelta. Es probable que uno y otro tengan el automóvil más veloz de cada marca, y es una lástima que aún no hayan podido enfrentarse seriamente, se comentaba en aquel momento. Con todos esos laureles que supo conseguir Froilán González y con la ventaja de largar al frente, el Chevy saltó y se alejó rápidamente de Bourdais y de Pairetti, quienes en apariencia eran sus adversarios más poderosos. Sin embargo, al pasar por primera vez frente al control de Carabelas, era Juan Luluaga, quien marchaba al frente marcando más de 207 de promedio. Pero como si quisiera confirmar su aptitud para andar rápido con viento en contra, o quizás cruzado a 3/4 con el sentido de marcha, el Chevy tiraba fuerte y ganaba la primera vuelta en 32 minutos 14 segundos. Al cruzar Pergamino por tercera vez, Pairetti y Bourdais se abastecieron, mientras Galbato lograba insertarse en el 4º puesto detrás de Pichón Luluaga y delante de Calamante. Unos kilómetros más adelante comenzaba a patinar el embrague de Bourdais y poco a poco fue disminuyendo el tren de marcha hasta detenerse definitivamente. Justo allí empezaron las desventuras de Pairetti, porque Luluaga, advertido del vacío que quedaba delante suyo, comenzó a apurar y a asediarlo. Antes de largar, Pairetti había tenido problemas con la caja de velocidades y salió a la ruta en condiciones nada exquisitas.
Por lo tanto, y ya en caso de apuro, debía introducir los cambios a dos manos, con la ayuda de su acompañante. Héctor Ríos dijo: nos pelamos un poco las manos, pero fue mejor que seguir de largo en una curva. Las desventuras de Pairetti no paraban ahí, porque exactamente en aquel momento el Chevrolet empezaba a gastar aceite y en los últimos 120 kilómetros debieron reponerle nada menos que 15 litros. Ya estaba Galbato segundo en el camino, cuando también debía abandonar, después de ganar un tramo entre Pergamino y Carabelas. Y Luluaga se colocaba a solo 13 segundos de Pairetti. Más aún, Pichón Luluaga se colocaba primero, aunque por unos pocos kilómetros, ya que también él terminaría al costado de la ruta sin poder llegar. Pairetti cumplía las 5 vueltas manejando con una madurez que no tenía el año pasado, decían los periodistas en aquel momento, cuando pretendía fundamentalmente ganar de punta a punta. Ganaba Pairetti, segundo Charlie Menditei, tercero Conti, cuarto Facchini, quinto López Oribe. Año 1994, 11ª carrera del año. Era en el circuito semipermanente Jorge Martínez Boero de la ciudad de Bolívar. Ganaba el Flaco Traverso. Los integrantes de la primera fila eran Traverso y Acuña. El tandilense picaba en punta, pero no le duraba mucho la primera posición, ya que el Flaco pasaba al frente durante la segunda vuelta. La diferencia de Traverso con su escolta Urreta Vizcaya era de 68 centésimas, en tanto que Acuña quedaba tercero a 94. Lo seguían Romero, Ramos, Satriano, Iglesias de Benedicti, Lin del Barrio y Minervino. Fabián Acuña lograba mantener el ritmo junto a Traverso, pero no sucedía lo mismo con Urreta Vizcaya, que caía al tercer puesto quedando a más de 2 segundos. Posteriormente, el piloto de Ramallo lograba una buena luz a favor, quedando Acuña a más de 2 segundos. El resto de las posiciones no tenían muchos cambios, ya que Urreta Vizcaya continuaba tercero, seguido por Ramos, Romero, Satriano, de Benedicti y Silín. Regreso al triunfo de Traverso en el turismo carretera, victoria número 30 en la categoría y primera con una Chevy. De ese modo, el piloto de Ramallo se sumaba al reducido grupo de ganadores con 3 marcas diferentes. A pesar de su ausencia, Walter Hernández seguía siendo cómodo líder del torneo, teniendo 34 unidades más que Satriano. En esta competencia llegaba 10º Romero, 23º Carlos Alsina, 27º Juan Carlos Espinela y 38º Mateo Amanzi.